pasajes porque en la introducción nosotros tenemos que entender que el Señor Jesús habló del obrero, habló de aquel que es el que tiene que ir a la mies. Los campos están blancos y ya están listos para que vayan a recoger los frutos. Entonces el obrero es aquel que va a esos campos. Pero antes de eso les está hablando a sus discípulos. Note que él le habla a sus discípulos y les dice: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Entonces les dice: rueguen a los discípulos, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros. Diga conmigo: hay que rogarle al Señor. Hay que rogarle que envíe obreros a su mies. Amén. Por eso cuando hablamos de la diferencia entre el discípulo y el obrero, yo decía el martes pasado que ahí hay una diferencia tremenda en cuanto al envío que el Señor está haciendo aquí y a la recomendación que les está dando a sus discípulos. Y dice la Escritura que Él está hablando a los discípulos y les dice que los obreros son pocos. En Lucas 10:2 dice: y les decía, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Note que aquí hay dos evangelistas. Uno es Mateo y el otro es Lucas. Y Lucas está relatando lo que él captó de lo que el Señor dijo. Y les decía: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad por tanto al Señor de la mies que envíe a obreros a su mies. Entonces, como que la captación de eso fue la misma que Mateo escuchó, lo mismo que Lucas escuchó, el doctor. Acuérdese que Lucas era doctor. Y entonces, cuando hablamos de la preparación interna, hablamos de que vamos a buscar la vocación. Diga conmigo: buscar la vocación. ¿Qué es la vocación? Lo vamos a ir viendo poco a poco. También ese es el punto número 1, buscar la vocación. Punto número 2, vamos a ver la preparación interna del que ya tiene la vocación. Y número 3, vamos a aprender a trazar la palabra. Vamos a aprender a trazar aspectos prácticos, porque no se puede mezclar la palabra. Hay gente que va a predicar y dan una ensalada, terminan con una cosa y hermano, le meten un montón de mezclas y entonces ya es una ensalada, ya no es un trazo bien trazada la palabra. Vamos a aprender a trazar. En punto número 4 vamos a aprender también aspectos ordinarios. ¿Cuáles son los aspectos ordinarios del obrero? Cómo oficiar un matrimonio, por ejemplo. Cómo oficiar un funeral. Cómo se escogen a los ancianos que Dios quiere levantar. Cómo se administran las ofrendas y los diezmos. Cómo vamos a trabajar, hermano, porque el obrero está a un punto de ser pastor, a un punto de ser evangelista, a un punto de ser hermano, profeta, apóstol, maestro, con el magisterio de la enseñanza. Entonces está hablando de ministerio. El obrero es un salto a lo que viene. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar la asimilación de la enseñanza, porque aquel que Dios ha llamado al ministerio, tenemos que trabajar a ver si cuánto ha asimilado. Por lo tanto, voy a trabajar con cuestionarios después de unas 3 clases, 1, 2 y 3, preparación interna 1, preparación interna 2 y preparación interna 3. Al final de esos 3 martes, voy a pasar cuestionarios para ver cuánto usted ha asimilado. La pregunta sería: ¿qué es un obrero? ¿Qué es la vocación? Lo primero que
queremos aprender es qué es la vocación. ¿Qué es vocación? Vocación es lo innato en mí. Lo innato, diga conmigo, lo innato en mí. La vocación es la que usted nació con eso. A Jeremías le dijeran, antes de que yo te pusiera en el vientre de tu madre, te conocí. ¿Y qué le dijo? Te puse como profeta a las naciones. Entonces Jeremías ya venía dentro del deseo en su corazón que Dios había puesto, lo innato era ser profeta, ser un profeta. Al apóstol, a los apóstoles, de hecho les puso dentro de sus corazones el que iban a ser hombres discípulos primero, y note que para llegar al apostolado tuvieron que estar con Jesús por 3 años y medio. Ese fue el discipulado más tremendo que un hombre terrenal puede recibir, estar con el Señor 3 años y medio, y aún así no aprendieron. Entonces no estaban listos todavía. Por eso el Señor les dijo, váyanse al aposento alto hasta que venga el Espíritu Santo y les dé el poder. Entonces, ¿quién es el que da el poder? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿por qué? Porque ellos ya habían escuchado al Maestro, pero no habían asimilado lo que el Maestro les había enseñado. Entonces el Espíritu Santo viene para sellar el trato. Amén. El Espíritu Santo es el que sella. Diga conmigo, Él es el sello. Cuando viene el Espíritu Santo, te está sellando para la obra que el Señor te ha preparado a hacer. Entonces lo innato en nosotros, el obrero es el que va a servir. O sea que el obrero es el sirviente. A él ya lo prepararon auditivamente como un discípulo. El discípulo, dice la Escritura, bástele al discípulo ser como su maestro. Amén. Y después de eso, el obrero tiene que entender que el obrero es un sirviente. Diga conmigo, sirviente. ¿Por qué? Porque él va a servir. Ahora, en el mundo, usted sabe que para ser un sirviente, en el mundo el sirviente solo agarra una toalla, una baqueta de agua, un poquito de Ajax, ¿verdad? Un Windex, se lo traba aquí, ¿verdad? Y va con un trapeador, una escoba, y ya es un sirviente. Aquí así es el mundo. O sea que no necesita nada. No necesita preparación, dicen algunos, pero yo creo que sí necesitan preparación. El que va a servir necesita prepararse. Aún el que va a servir en el mundo necesita preparación. Porque si usted va y deja los espejos, hermano, opacos en esa casa que le dieron trabajo, seguro que el día siguiente ni le pagan ni lo vuelven a llamar. Con seguridad. Pero vamos a suponer que para ser un sirviente no se necesita mucho. Por no decir no necesita nada, pero en el reino de Dios, para ser un siervo, para ser un sirviente, hay que prepararse. En el cielo no aceptan siervos que quieran ser jefes ni patrones. Por eso Jesús, cuando le dijo a Pedro, ¿quién es el mayor?, se fajó la toalla y le dijo, tráigame agua. Es más, dijo, yo voy a la pila y la agarro para enseñarles bien. Y empezó a lavarles los pies. Y entonces cuando llegó con Pedro, Pedro no lo entendía. ¿Usted se acuerda que llegó con Pedro y le dijo, Pedro, quítate las sandalias, te voy a lavar los pies? Y él le dijo, no, nunca acontezca esto. Tú no me lavarás los pies, yo te lavo los pies. Le dijo, no, tú no estás listo para ser siervo, le dijo. Es más, le dijo, te voy a decir algo, si no te dejas lavar los pies por mí, tampoco vas a tener parte en el reino. Imagínese, hermano, que le digan al Pedro, al supuestamente líder, por eso es que se lo bajaron a Pedro y pusieron a Jacobo. Jacobo era el jefe, no el jefe, perdón por la expresión.
Es que se me mete lo chilango en veces y ese es el problema. Jacob no era el líder, que diga, Pedro no era el líder. Empezó como líder, pero no terminó como líder. Acuérdese que cuando estaba con Pablo, él, hermano, cuando vio a Jacob que venía, él, hermano, se hizo a un lado de los gentiles y dijo, yo no ando con ellos. Creo que es Pablo el que anda con ellos. Yo soy judío de judíos y entonces, hermano, porque miraba a Jacobo que venía, o sea, al líder de la iglesia del principio, al apóstol que le quitó la corona al Pedro que debía de ser la corona. O sea que por eso es que la iglesia religiosa, hermano, está mal en decir que Pedro es el primer papa. No es cierto, el Jacobo fue el primer papa, si es que lo vamos a poner de esa manera. Y entonces dijo, acuérdese, eso le estoy recordando porque usted supuestamente ya tiene que saber Biblia. Le estoy recordando que Pablo le dijo hipócrita. Le dijo, ¿por qué te haces como que no tienes nada que ver con los hermanos gentiles? Y lo reprendió. Y aquel se sintió todo agüitado. Y tanto fue la reprensión que Pablo le quita otra corona que perdió Pedro. Ya Pedro desaparece en el capítulo 13. Ya no mira usted a Pedro de los libros de los Hechos. Porque ahora va a ver a Pablo. Pablo tiene el liderazgo para la iglesia de Cristo. Y Jacobo, el liderazgo para la iglesia del principio, para los israelitas. Y eso lo tenemos que entender nosotros, porque si voy a ir yo a predicar y digo, no, es que Pedro era el líder. No, ¿quién dice? No era el líder. Era uno de los apóstoles, uno de los 12. Lo tenían como líder al principio y Jesús, por darle el liderazgo a Pedro, por ser un neófito, por uno que no había entendido el liderazgo, lo perdió. Y por eso Jacobo toma el liderazgo. Y Pablo le quita la otra corona. Acuérdese, le dijo, vas a ser maestro de niños, le dijo. ¿O no le dijo eso Jesús? Jesús cuando regresó, que lo había negado, lo había maldecido, había dicho, yo nunca he andado con ese hermano, y de repente el Señor dice, ¿me amas? ¿Me quieres? Y todo agüitado, hermano. Esperaba que lo regañara, pero no lo regañó, solo le llegó a dar amor. Y le dijo, apacienta, ¿a quiénes? A los pequeñitos. Lo hizo maestro de niños. Sé que del apostolado, del liderazgo de 3 años y medio, iba bajando. Ese no iba subiendo, ¿va? Ese no, ese yo creo que le cae mal al Pedro que cante aquella que dice sube, sube, sube. Ese iba baja, 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 porque nunca entendió que para subir tiene que bajar. El que quiera ser primero, el que quiera ser líder, tiene que ser el servidor de todos. Eso les enseñó Jesús. Entonces, hermano, en el reino, si quiere usted ser un obrero, entonces usted tiene que ser el que sirve a todos los demás. O sea, tengo yo el llamado para ser sirviente. A ver, ¿cuántos tenemos el llamado para ser sirvientes? Yo levanto mis 2 manos, porque yo sí de plano aprendí a servir. Al jefe yo no dejaba que ni cargara con un lápiz. Yo le decía, yo cargo el lapicero. Y cuando íbamos a un lugar, no, yo manejo. Yo voy a manejar. Y cuando llegábamos a un lugar, le sacaba toda la valija, le ponía toda su ropa y empezaba a plancharle todas sus camisas. Y los otros pastores se me quedaban viendo como, ¿y este qué? Este es el sirviente de Otto. Porque mire, a mí me caía mal que le dijeran a mi papá, de vos, tratarlo de vos. Y yo me las aguantaba, hermano. Me las aguantaba, y Dios sabe que me las aguantaba. Pero yo servía y le ponía todo en orden. Le decía, jefe, yo creo que esto le va bien con esta camisa, esta corbata, estos zapatos. Y me decía, gracias, Freddy. Y todos, hermano, decían, ¿y este qué onda?
Y yo pegadito a él, hermano. ¿Por qué? Porque yo quería servirlo. Y cuando llegaba a una iglesia con un pastor, también quería servir a ese pastor. Entonces, el que verdaderamente va a ser un obrero, ha sido llamado a ser un ministro, ese de plano que no deja que le sirvan, él sirve. Llega el momento cuando usted, porque la enseñanza que vamos a tener aquí, ya que es introducción esta noche, entonces el que quiere llegar a ser un obrero tiene que ser un servidor de todos los demás. Entonces le dijo Dios, el Señor Jesús le dijo: la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, ¿qué es lo que nos mueve a predicar? Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué te mueve a predicar? Una buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que te mueve a estar en una radio y que te pongan un micrófono? ¿Qué te mueve, hermano, estar al frente para estar dirigiendo? ¿Qué es lo que te mueve? Y eso es bien tremendo, porque fíjese que si vamos a preguntarle al obrero qué es lo que lo mueve, lo primero que el obrero va a pensar es: lo que me mueve es la predicación, el estudio de la palabra, el trazar la palabra. No. Entonces lo que te está moviendo es ser primero. Porque ¿cuántos quieren estar en un púlpito? ¿Sabe por qué? Porque van a estar hablándole a mucha gente. Pero ¿cuántos quieren ir a esa iglesia donde lo invitaron y decirle: pastor, yo no voy a predicar? Hoy el Señor me dijo que viniera a lavarles los pies a todos los hermanos. Al que trae los pies más sucios y le huelen re feo, a ese quiero lavarle los pies. Porque para ser obrero, yo tengo que buscar ser segundo y no primero. Porque el segundo siempre va mejor ser un buen segundo y no un mal primero. Porque el mal primero es aquel que dice: yo aquí, no, llévelo usted, hermano, yo no, aquí yo no hago nada. Ese de plano que nunca va a llegar, hermano, a un púlpito. Porque Dios se fija en todo. Dígale que está a su lado: Dios se está fijando en vos. Dígale, por favor. Dios se está fijando, tiene los ojos puestos en vos. ¿Ya? Sí, hermano, porque muchas veces como que no entendemos eso. Y entonces lo primero que uno piensa es en la predicación. Uno piensa en estar al frente de la gente, pero vamos a omitir ese pensamiento. Vamos a la palabra de Dios. Dice la escritura, ahí en el pasaje que leímos: la mies es mucha y los obreros son pocos. O sea que los verdaderos siervos de Dios son pocos. Rogad pues al Dios de la mies que envíe obreros a su mies, que envíe verdaderos siervos a su mies. Entonces está diciendo: rueguen que envíe siervos a su mies, no predicadores. Porque Dios no quiere predicadores, Dios quiere siervos fieles, hombres y mujeres fieles quiere Dios. No quiere infieles, hermano, quiere gente fiel. Entonces, hermano, porque ¿a quién le gusta que lo manden, hermano? ¿A quién le va a gustar que lo manden? Pero si yo soy un buen segundo, voy a ser un excelente primero, porque aprendí a servirle a otros. Todos queremos mandar, pero no todos queremos que nos manden. ¿Cuántos dicen amén? Y aunque no diga amén, es amén. Y ese es un big amén, que es un huge amén. Amén. Entonces, hermano, como dijo el apóstol Pablo, siendo fieles en la palabra, en pureza, dijo Pablo, un servicio santo al Señor. Pablo entendió esto. Por eso es que lo interceptaron camino a Damasco y Dios dijo: este anda
matando a los hermanos de la iglesia, este anda persiguiendo a la iglesia, pero este es mejor que el Pedro. ¿Por qué razón? Porque era un siervo. Si usted mira las credenciales de Pablo, fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, irreprensible. O sea que nadie podía reprender a Pablo, a Saulo. Hacía lo que decía el sacerdocio de aquel tiempo. Ya Anás y Caifás ya no estaban, ya se habían muerto. Me imagino que ya se habían muerto, ¿verdad? Pero Pablo hacía lo que hasta cartas iba a pedir, hermano. Saulo era un hombre que había sido instruido a los pies de un verdadero hombre de Dios. ¿Cómo se llamaba? Gamaliel. Y usted mira a Gamaliel, en la historia de Gamaliel, hermano, era un decano de la Universidad Primera de Teología de Jerusalén. Y dice que a los pies de Gamaliel él aprendió. Y la palabra escrita dice que Pablo o Saulo en aquel tiempo era igual a Gamaliel, igual a su maestro. Que era un hombre irreprensible, quiere decir que nadie lo podía reprender en cuanto a la ley. O sea que conocía la palabra, hacía lo que la palabra decía, solo que la interpretación de la palabra estaba errado. Él creía que tenía que matar a los seguidores del camino, porque así le decían a Jesús, el camino, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que en este asunto tenemos que vamos a ir votando muchas cosas que no nos van a servir para la obra que Dios nos ha dado, hermano, y nos ha llamado. El que Dios llama porque cuando Dios llama al obrero, o el que tiene la vocación a ser obrero, hermano, tiene que ser un vaso que esté dispuesto a la humillación, dispuesto a humillarse, dispuesto a ser segundo, dispuesto a servir, dispuesto, hermano, a ser un verdadero servidor. Humillarse, dispuesto a ceñirse la toalla y a lavar los pies a los demás. Jesús dijo: ¿quién de vosotros le dice a su siervo, come y después me das a mí? Por ejemplo, usted cree que, mire lo que está diciendo el Señor Jesús: ¿quién de vosotros le dice a su siervo, come tú primero, siéntate a mi mesa y después me haces a mí? ¿Verdad que no? ¿Verdad que está raro eso? ¿Por qué? Porque el siervo tiene que ser segundo. Primero come el señor de la casa y después come el siervo. ¿Está conmigo o no? Entonces yo quiero que entiendan, porque si esto no lo entiende, si usted lo llega a entender bien, solo estamos en la introducción de la preparación interna. Dice la escritura, sino que le dice a su siervo, dame de comer y después come tú. Y fíjate que no le estoy dando pasajes, porque en un momento ya no voy a dar pasajes. Usted ya debe de saber a dónde está en la Biblia que Jesús dijo eso. Amén. Y entonces dice que estar dispuesto a ser segundo es humillarse, tener un corazón humilde. ¿A cuántos nos gusta ser primeros? ¿Verdad que sí? Entonces tenemos que cambiar la vocación. Porque si te gusta ser primero, tienes que cambiar la vocación, mano. ¿Verdad? ¿Por qué queremos ser primeros? A ver, le pregunta, ¿por qué queremos ser primeros? ¿Por qué queremos mandar? ¿Por qué queremos ser jefes? Dios no dijo que el obrero es jefe, ni el obrero es aquel que manda. No dijo eso. Es aquel que se humilla. Por eso fíjese que a los ministros y a toda la iglesia le dice el Señor a través de Pedro, porque Pedro, como no entendió, pero le cayó el 20 ya muy tarde,
entonces le dijo a Lucas que le ayudara pues que le ayudara a escribir, porque él no podía ni escribir. Y le dijo, escríbeme la primera y la segunda de Pedro, le dijo, porque quiero decirle de que se humillen bajo la mano poderosa de Dios. ¿Qué estaba diciendo Pedro? Que se humillen bajo los ministerios primarios que Dios dio, que pagaron el precio. Así dice Pedro, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios. Y entonces nosotros tenemos que entender que, hermano, el pastor no es el jefe, es siervo. La pastora no es jefa, ni tampoco manda. Ella hace lo que la mandaron a hacer. Ella solo está cumpliendo órdenes, así como el pastor está cumpliendo órdenes. A mí me mandaron a hacer la preparación interna para todas las iglesias y lo voy a hacer, lo estoy haciendo, por cierto. Entonces tenemos que entender esto. Entonces, ¿por qué queremos ser primeros? Porque nosotros queremos ser primeros para ser jefes y no obreros. El obrero no es jefe, el pastor no es jefe. Somos siervos. Y siervos con S minúscula, no con S mayúscula. Y no somos el gran siervo de Dios, somos el más pequeñito. Pablo dijo, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Así dijo Pablo, ¿verdad? Primero dijo Pablo, dijo, llamado a ser apóstol. Hasta sacaba el pecho el Pablo. Después dice Pablo, dice siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Por último dice Pablo, esclavo del Señor, porque ya había entendido. Es que cuando uno no entiende, uno se pone títulos, hermano, y los títulos salen sobrando. Mire, cuando vino el apóstol aquí, yo tenía un rotulito ahí que decía Pastor Freddy Rivas. No, Pastor Doctor Freddy Rivas. Y se me queda viendo y me dice, hola doctor, me dijo. Y le dije yo, qué gacho, ¿verdad? Y le digo, no, yo pastor, mi jefe. Y me dice, pues ahí dice que usted es doctor. Pues sí, es cierto, soy doctor. Pero no lo ponga, hombre, me dijo. Usted es siervo, usted es pastor. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno se pone los títulos? Porque si yo me pongo títulos, hermano, le aseguro que lleno la tarjeta antes de que llegue el nombre. ¿Verdad? Doctor en teología, aleluya. Y allá más abajo, si yo fuera así, como quien dice que quiero ser jefe, ¿verdad? Doctor en teología, máster en divinidades, máster en el ministerio pastoral, máster, hermano, y hermano, y uno dice, ¿y este qué onda? Y por último, ya no me cupo para la tarjeta, para mi nombre, porque hay muchos títulos. Entonces Pablo dijo, yo todo lo tengo por basura, por tan solo el conocimiento de Cristo y a este en la cruz del Calvario, crucificado. ¿Lo dijo o no lo dijo? O sea que el Pablo botó todos los títulos, porque muchas veces como que los títulos nos hacen sacar el pecho. ¿Ah? Si usted me pregunta en el mundo, ¿qué soy yo? Licenciado en administrador de empresas y administrador de empresas. Y me lo dieron honoríficamente. ¿Cómo le quedó el ojo? Pero si yo fuera así, muy así mundano. Pero como ya no soy mundano, tengo conocimientos, pero yo busco el conocimiento de mi Cristo, no el de esta sabiduría de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces entendamos entonces que la introducción nuestra es, vamos a buscar la vocación. Y para buscar la vocación, lo primero que tengo que hacer es desanimarlos. Porque si usted quiere ser predicador, lo primero que tenemos que hacer es desanimarlo, porque usted va a tener que ser servidor para que usted sea predicador. Amén. No puede usted llegar a ser predicador sin antes haber aprendido a servir, porque entonces le va a pasar las de Pedro.
Pedro creyó y dijo, ¿y quién es el mayor? Y sacó el pecho y la espada, como no la podía sacar porque el Señor la andaba a escondidas, la andaba del Señor. Pero el Señor ya lo conocía. ¿Ya? Entonces perdió, por lento perdió, porque no quiso aprender a ser siervo. Amén, mis amados. Ok, preguntas sobre ser la vocación. Gracias por estar con nosotros. Iglesia de Cristo, Ministerios Llamada Final San Diego, te invita a nuestros servicios los días martes a las 7 p.m., viernes a las 7:30 p.m., domingos a las 9:30 a.m. en el 3535 Enterprise Street, San Diego, California, 92110. ¿Necesitas oración? Llámanos al 619-757-6785. Te esperamos.